Desde los confines de Europa Oriental hasta los ecos más profundos de la prehistoria, existe un linaje que ha resistido el paso del tiempo y el silencio de la historia oficial. Se trata de los orígenes genéticos de los pueblos eslavos, un capítulo antiguo, complejo y en muchos sentidos prohibido. Las crónicas que llegaron hasta nosotros solo muestran una parte de la verdad. La otra se perdió entre migraciones ancestrales, pueblos olvidados y secretos que algunos prefirieron callar. Mucho antes de que las fronteras existieran, antes de que los imperios europeos levantaran sus estandartes, grupos humanos con rasgos y códigos genéticos particulares comenzaron a expandirse silenciosamente por vastas llanuras, bosques y ríos. Eran tribus nómadas, agricultores, cazadores y guerreros. La ciencia moderna los llama protoeslavos, pero su origen real se pierde en un pasado aún más remoto. Las huellas más antiguas de su linaje aparecen ligadas a la llanura póntica, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, una región que fue el corazón de grandes migraciones indoeuropeas. Allí, en un territorio fértil y abierto, diferentes culturas coexistieron y se mezclaron, dando forma a lo que siglos más tarde sería una de las familias lingüísticas y genéticas más influyentes del continente. No se trató de un simple pueblo que surgió de la nada, sino de una fusión profunda entre culturas ancestrales, tribus indoeuropeas, pueblos agrícolas neolíticos y grupos de las estepas euroasiáticas. A través de análisis de ADN mitocondrial y cromosoma Z, los genetistas modernos han encontrado conexiones sorprendentes. Linajes que no solo se extienden por Europa del Este, sino también hacia el Cáucaso, Asia Central e incluso regiones de Escandinavia. Estas migraciones ocurrieron miles de años antes de que la historia escrita registrara su existencia. El relato oficial suele ubicar la aparición de los eslavos en el primer milenio de nuestra era, pero la genética cuenta otra historia. La base de su linaje es mucho más antigua, remontándose al final de la última edad de hielo. Tras la retirada de los grandes glaciares, tribus humanas comenzaron a ocupar las llanuras fértiles del norte, adaptándose a climas extremos, cazando y recolectando. Estos grupos, portadores de marcadores genéticos específicos, dieron origen a una de las expansiones más extensas de la historia humana, la expansión eslava. Las culturas arqueológicas de Przeworsk y Zarubintsy son consideradas sus raíces visibles. Sin embargo, hay rastros más profundos aún: cráneos, herramientas, restos de viviendas y ADN antiguo encontrado en entierros bajo túmulos que no siempre han sido atribuidos a estos pueblos. Muchos arqueólogos sostienen que las autoridades europeas del siglo XX prefirieron simplificar su historia para evitar conflictos identitarios entre naciones vecinas. Lo que se esconde tras esa simplificación es una red compleja de civilizaciones antiguas que coexistieron y se entrelazaron. Algunas teorías apuntan a una conexión directa con la misteriosa cultura Yamna, un grupo nómada de las estepas euroasiáticas, considerado por muchos como la semilla de gran parte de las poblaciones indoeuropeas. Su dominio de la domesticación del caballo, sus rutas migratorias y su expansión cultural tuvieron un impacto profundo. De esa raíz surgirían linajes que con el tiempo poblarían Europa central y oriental, extendiéndose hacia los Balcanes, Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Las antiguas rutas fluviales fueron fundamentales. Los grandes ríos como el Dnieper, el Vístula y el Danubio fueron autopistas naturales que facilitaron la expansión de estos pueblos. A través de ellos viajaban no solo personas, sino también ideas, símbolos, creencias y genes. La arqueogenética ha revelado patrones que confirman esta red de movimientos. Pero lo que vuelve esta historia tan fascinante es el velo de silencio que se tendió sobre ella. Durante siglos, imperios y poderes políticos moldearon el relato histórico según sus intereses. La identidad eslava fue usada, fragmentada y en ocasiones borrada. Las luchas entre imperios, romano, bizantino, otomano, austrohúngaro y posteriormente soviético,
reescribieron la narrativa para justificar conquistas y dominios. Se presentaron a los pueblos eslavos como recién llegados a Europa, como si no tuvieran raíces profundas. Pero los descubrimientos modernos demuestran lo contrario. Su huella genética está entre las más antiguas del continente. Al adentrarnos en la simbología ancestral de estos pueblos, encontramos elementos que conectan con otras culturas misteriosas. Símbolos solares, cultos agrícolas, cosmovisiones ligadas a la naturaleza y ritos de paso profundamente espirituales. La cultura eslava antigua no solo fue guerrera, también fue mística, astronómica y profundamente conectada con la tierra. Antes de la llegada del cristianismo, practicaban creencias politeístas que rendían tributo a deidades como Perún, Veles y Mokosh, representando fuerzas naturales y cósmicas. Muchas de estas creencias fueron absorbidas o destruidas cuando los imperios cristianos expandieron su dominio. Sin embargo, vestigios de esa espiritualidad permanecen ocultos en tradiciones populares, canciones, danzas y símbolos tallados en piedra o madera. En excavaciones recientes, se han encontrado entierros rituales que revelan una estructura social avanzada. Algunos cuerpos muestran signos de alto estatus, adornados con collares de ámbar, bronce y huesos trabajados. Esto indica jerarquías sociales complejas, comercio con regiones lejanas y creencias espirituales profundamente arraigadas. Lo más sorprendente es que ciertos patrones genéticos presentes en esos restos aparecen también en poblaciones actuales de Europa del Este, lo que confirma una continuidad milenaria que no pudo ser borrada por ninguna invasión ni imperio. A lo largo de la historia, los pueblos eslavos enfrentaron olas de invasiones, desde los hunos hasta los mongoles, pasando por germanos y romanos. Sin embargo, su identidad genética y cultural sobrevivió, adaptándose, mezclándose y resistiendo. En la Edad Media, cuando los reinos germánicos y latinos ganaban fuerza, los eslavos eran vistos como pueblos periféricos. Pero tras esa percepción se escondía una historia poderosa. Eran descendientes de linajes antiguos, con una herencia que había resistido la prueba del tiempo. En documentos antiguos se hace mención a tribus eslavas que vivían cerca de bosques espesos y ríos helados, pueblos que no temían al invierno y que poseían conocimientos de agricultura, metalurgia y astronomía primitiva. Estas tribus, según algunos investigadores, habrían preservado elementos de culturas aún más antiguas, como si fueran portadoras de un eco del pasado prehistórico. La genética moderna permite rastrear linajes paternos y maternos con precisión, revelando migraciones que ocurrieron hace más de 10.000 años. Los haplogrupos RI1A y RI1B, por ejemplo, son claves para entender esta historia. RI1A, en particular, está profundamente asociado a las poblaciones eslavas y a los pueblos de las estepas euroasiáticas. Su distribución geográfica coincide sorprendentemente con antiguos relatos de expansión cultural. Estudios científicos han confirmado que la presencia de estos linajes no es producto de movimientos recientes, sino de expansiones neolíticas y de la Edad del Bronce. Sin embargo, durante décadas, muchos de estos hallazgos fueron ignorados o minimizados. La política y la ideología jugaron un papel importante. En plena Guerra Fría, la identidad eslava fue manipulada tanto por Occidente como por la Unión Soviética. La historia oficial se escribía no para informar, sino para controlar narrativas y poder. A pesar de ello, las pruebas arqueológicas y genéticas siguieron acumulándose, revelando un pasado que no podía ser silenciado para siempre. A medida que la ciencia avanzaba, la imagen de los pueblos eslavos cambiaba. Ya no eran solo agricultores medievales o pueblos bárbaros, como algunos cronistas occidentales quisieron mostrar. Eran descendientes de una civilización profunda, con raíces en la Edad del Bronce, capaces de adaptarse a condiciones duras, expandirse por vastos territorios y mantener su identidad cultural durante milenios. En el siglo XXI, proyectos internacionales de arqueogenética comenzaron a secuenciar ADN antiguo de restos encontrados en Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia.
Los resultados confirmaron que existía un linaje continuo desde culturas de las estepas hasta las poblaciones modernas. Esto significa que, a pesar de conquistas, guerras y fronteras, la herencia genética eslava permaneció. Los pueblos modernos no solo comparten una lengua, comparten un ADN milenario. Pero este no es un relato de supremacía ni de jerarquías entre culturas. Es un recordatorio de cómo la historia humana está tejida con hilos comunes. Los eslavos, como tantos otros pueblos antiguos, fueron el resultado de encuentros, fusiones y migraciones. Lo prohibido de esta historia no es su existencia, sino que durante mucho tiempo fue silenciada, fragmentada o borrada. La religión también jugó un papel clave. Con la llegada del cristianismo, muchas tradiciones eslavas fueron demonizadas o absorbidas. Templos de madera fueron destruidos, ídolos paganos derribados y ritos ancestrales reescritos bajo nuevas formas religiosas. Sin embargo, en aldeas apartadas, muchas costumbres sobrevivieron en secreto. Festividades relacionadas con los ciclos agrícolas, cantos nocturnos al solsticio de verano, símbolos tallados en objetos cotidianos que guardaban significados ocultos. En regiones remotas, aún hoy se pueden encontrar canciones que hablan de antiguos dioses y batallas cósmicas, de héroes que surgieron de las aguas y bosques sagrados. Estas narraciones orales, transmitidas de generación en generación, conservan fragmentos de una espiritualidad ancestral que existió mucho antes de las religiones organizadas. La arqueología moderna, combinada con la genética y la lingüística, está reconstruyendo poco a poco este rompecabezas. Cada tumba excavada, cada fragmento de cerámica, cada análisis de ADN, abre una ventana a un pasado que muchos creían perdido. Y al hacerlo, revela una historia que desafía versiones oficiales, que invita a mirar más allá de los libros de texto. Los pueblos eslavos no fueron una cultura menor ni secundaria. Fueron parte fundamental de los cimientos de Europa. Su genética, su lengua, su cosmovisión y su resiliencia son testimonio de un linaje que se negó a desaparecer. Hoy, al mirar mapas genéticos, muchos europeos, incluso fuera de las fronteras eslavas, llevan fragmentos de esa herencia en su ADN. Este conocimiento nos recuerda que las fronteras políticas son efímeras, pero las raíces humanas son profundas. Las historias prohibidas no permanecen ocultas para siempre. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y cuando lo hace, nos revela que somos parte de algo más grande, más antiguo y más conectado de lo que imaginamos. Así, los orígenes genéticos eslavos no son solo la historia de un pueblo, sino de un eco humano que atraviesa eras, civilizaciones y silencios. Y mientras nuevas excavaciones continúan, mientras la ciencia avanza, la narrativa se reescribe. Las voces del pasado resuenan con fuerza, y su mensaje es claro. La historia no siempre es lo que nos contaron. Si quieres seguir explorando misterios antiguos, verdades ocultas y relatos que la historia oficial dejó en las sombras, suscríbete a Curiosidades sin filtro y activa la campanita. Hay muchas historias más esperando ser contadas, y tú puedes ser parte de quienes las traigan de vuelta a la luz.